En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector de manufactura, gestión del riesgo locativo en el almacenamiento. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos nuestros participantes? Muy bien, ingeniero, te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Vale, Lina, muchísimas gracias. Vamos a comenzar nuestro seminario de hoy. Voy a comenzar con la frase del día de hoy. Esta es una frase que va muy enfocada a lo que es medianas y pequeñas empresas. Tengamos en cuenta que bajo las condiciones en las que estamos y la caracterización de nuestro sector, tanto comercial como industrial, las microempresas tienen un gran peso desde el punto de vista de la estadística de empresas en Colombia. Y quiero abrir este seminario con precisamente enfocándonos en temas que también está manejando el SENA desde su formación abierta y a distancia, que nos dice que cuando en la microempresa se logre mejorar y estandarizar el sistema o procedimiento de trabajo, se aprovechará mejor el tiempo y se logrará un mayor rendimiento en el trabajo, disminuyendo pérdidas de toda naturaleza. Y cuando enfocamos esto al almacenamiento, pues le damos una mayor importancia. Y le damos una mayor importancia porque el almacenamiento es parte de la operación logística de la empresa. Y todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, tienen unas áreas logísticas que son importantes. Entonces, este tema tiene una gran relevancia, no solamente desde los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, sino desde el punto de vista de la operación en cuanto al rendimiento y la efectividad, teniendo en cuenta que evitar pérdidas tanto de materiales como humanas van a redundar en un mayor beneficio económico para las empresas. Por ello, vamos a hablar del riesgo locativo en almacenes desde el punto de vista de su condición dinámica, de su condición estática e infraestructura. También vamos a hablar de la gestión de riesgo locativo en los medios y los sistemas de almacenamiento. Más que identificar condiciones inseguras, lo que vamos es precisamente a trabajar de una manera muy práctica cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para la gestión de riesgo locativo y también lo vamos a mirar desde el punto de vista de la infraestructura de los almacenes. Si bien el riesgo locativo está enfocado a la parte del estado de las paredes, del estado de pisos, del estado de puertas y otros. También tenemos que mirar la definición del riesgo locativo desde el punto de vista de la caída de objetos y de los sistemas y medios de almacenamiento en los lugares, y en la cadena logística o en la operación logística.
Nuestro objetivo general es establecer las medidas de control para una gestión de riesgo locativo oportuna y efectiva a partir de las necesidades de la operación y su dinámica, así como las condiciones estáticas del almacén y la normatividad correspondiente. Como objetivos de este seminario vamos a tener en un primer lugar identificar los aspectos operacionales en un almacén que contribuyen al riesgo locativo en el mismo. Entonces, nuestra primera parte del seminario no va a ser de seguridad y salud en el trabajo, va a ser más desde el punto de vista operacional, de entender un almacén, entender el proceso del almacén, para así poder caracterizar el peligro que existe en este y el riesgo al que conduce en su operación. A partir de precisamente este conocimiento técnico, vamos a llegar a nuestro objetivo específico 2 y nuestro objetivo específico 3, que es definir las medidas de control de riesgo locativo en las condiciones de infraestructura y medios de almacenamiento de un almacén. Y nuestro objetivo específico 3, definir las medidas del control de riesgo en la actividad operacional del almacén acorde a las características del mismo. Y para ello vamos a comenzar con un sondeo de 3 preguntas como es acostumbrado. Lina. Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, el aspecto más importante para definir la gestión del riesgo locativo en almacenes es A, las características locativas del almacén, B, las características de la mercancía, C, los medios de almacenamiento o D, todas las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 2% nos dijo las características locativas del almacén, 2% las características de la mercancía, 0% los medios de almacenamiento y un 95% nos dijo todas las anteriores. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La gestión del riesgo locativo en almacenes se debe enfocar a los sistemas y medios de almacenamiento, B, las características del área de trabajo, C, el mantenimiento locativo que requiere el almacén o D, todas las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 8% nos dijo los sistemas y medios de almacenamiento, 0% las características del área de trabajo, 5% el mantenimiento locativo que requiere el almacén y un 87% nos dijo todas las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La falta de estándares de almacenamiento impacta de forma directa a la seguridad y salud de los trabajadores, B, las finanzas de la microempresa o C, la eficiencia en la operación, D, la posible ocurrencia de accidentes de trabajo y utilidad económica PYME. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. 44% la seguridad y salud de los trabajadores, 0% las finanzas de la microempresa, 8% la eficiencia en la operación y un 49% la posible ocurrencia de accidentes de trabajo y la utilidad económica PYME. Listo, Inge, te dejo con los asistentes para que demos continuidad, por favor. Ok, Lina, muchísimas gracias. Vamos a comenzar este seminario. Nuevamente, les recuerdo a los asistentes que no se confíen cuando hablamos de todas las anteriores.
Cuando hablamos del almacenamiento, tenemos que partir de la premisa más importante, el tipo de mercancía. Es precisamente la característica de la mercancía la que define toda la cadena logística, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de máquinas y equipos, estamos hablando de los montacargas, o estamos hablando del transporte, estamos hablando de las características de la condición locativa del almacén, si tiene bahía, si no tiene bahía, cuáles son las zonas de carga, cuáles son las zonas de descargue, la infraestructura, estamos hablando eh, de techos, estamos hablando de puertas, estamos hablando de, pues, de todos los elementos desde el punto de vista arquitectónico, y hablamos de dispositivos de almacenamiento, como les decía, estantería y otros, también las estivas y demás. Démonos cuenta que son muchos los elementos que se deben contemplar en un almacén, pero todos estos aspectos están asociados precisamente a lo que es la mercancía. La característica de la mercancía, y aún no hemos mencionado las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales son importantes y también dependen o están relacionadas al tipo de mercancía. Entonces, en esta primera diapositiva, ¿qué quiero resaltar? Que muchas veces priorizamos el área de trabajo, priorizamos la estantería, pero nada de eso se concibe sin concebir antes qué tipo de mercancía voy a almacenar y cómo son las características de esa mercancía. Y precisamente por eso les mencionaba que esto no es solamente un tema de salud y bienestar de los trabajadores, sino también es un tema de eficiencia operacional. Y en la eficiencia operacional, la seguridad de la mercancía y evitar incidentes que puedan afectar la mercancía es fundamental para la empresa. Y en ese orden de ideas vamos a hablar de la parte dinámica, porque aquí estamos hablando de la parte estática, es decir, los elementos que se deben tener en cuenta o que se deben relacionar con el manejo de la mercancía. Pero en sí, un almacén tiene una parte dinámica y una parte estática. La parte estática es precisamente los elementos que conforman la báscula, el transporte, ¿sí? Todos los elementos que ustedes ven en esta imagen. Pero cuando estamos hablando de la operación, que es la parte dinámica, estamos hablando de precisamente la rotación de mercancía. Y cuando hablamos de rotación de mercancía, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de cómo están llegando y cómo están saliendo, cómo se están transportando, cuál es la disposición y ubicación, cómo el tipo de mercancía va a afectar o va a incidir precisamente en lo que es la distancia entre la estantería, la conservación, en relación con la conservación de esta y las normas de seguridad. Estamos hablando de la carga del suelo, es decir, la altura de apilamiento, el servicio de carga, el espacio que debe haber entre el cargue y el descargue, que también está asociado a las bahías en los almacenamientos, los tableros de control, la disposición, es decir, la distancia a las puertas. Todo esto, precisamente, que es la parte operacional, conduce a un riesgo locativo. ¿Y por qué conduce a un riesgo locativo? Porque estamos diciendo que si no tenemos una disposición y un conocimiento del área de trabajo, precisamente vamos a tener o vamos a exponernos a un accidente de trabajo donde también va a haber una pérdida de materiales. Y esa pérdida de materiales conduce a una pérdida económica que en lo que es nuestro sector y nuestra franja, que son las pymes, pequeñas y medianas empresas, puede conducir a un costo importante. Entonces, no pensemos en el riesgo locativo solamente desde el punto de vista estático, sino también desde el punto de vista dinámico. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que caracterizar la mercancía. Fundamental. Entonces, tenemos una caracterización de mercancía de acuerdo precisamente a varios aspectos, a su estado físico, sólidos, líquidos y gaseosos. Cuando estamos hablando en gaseosos, pues no me voy a detener mucho porque esto lo estamos manejando en la comunidad de peligros químicos,
Pero no hablemos desde el punto de vista de productos químicos. Estamos hablando de una mercancía sólida o de una mercancía húmeda, ¿sí? Estamos hablando de productos y aquí estamos asociando lo que son también desde el punto de vista de sus propiedades, perecederos o duraderos. Cuando estamos hablando de perecederos, estamos hablando de alimentos congelados o también medicamentos congelados, o estamos hablando de una cadena de frío refrigerados que es de 1 a 8 grados, por ejemplo, en el sector floricultivo, lo que son floricultivos. Estuve visitando precisamente el año pasado una bodega de flores, de importación, de exportación de flores. Y todo lo que son los criterios de apilamiento y precisamente del embalaje, de la preparación de la carga para después llevarla al avión, son características importantes porque no es solamente pensar en el espacio, en el área de trabajo, el espacio en 2D, ancho y largo de la bodega, sino precisamente cómo al ir montando los pallets, la persona se está exponiendo a un riesgo locativo desde el punto de vista de la diferencia de nivel. Entonces, cuando estamos hablando que son duraderos, pues estamos hablando de una carga usualmente estática, de una carga sólida, de una carga robusta, pero cuando estamos hablando de perecederos, en ese caso los refrigerados que son las cajas de flores o en congelados, pues es una carga delicada, que en la medida en que se va haciendo la pila, pues realmente la persona puede tener una exposición desde el punto de vista de la diferencia de nivel en el momento de hacer el apilamiento. Y esto es riesgo locativo. Cuando hablamos de la peligrosidad, que no me voy a detener acá, como les decía, porque esto es un tema de productos químicos, de mercancía peligrosa, y esto lo estamos trabajando en la comunidad de químicos. Pero les recuerdo, estamos hablando de la manipulación, el transporte, el almacenaje, el tipo de envase, si es mercancía granel, si no es mercancía granel. Estamos hablando también de una mercancía frágil, entonces hablamos de mercancía de vidrio o estamos hablando de mercancía, por ejemplo, todo lo que son implementos en algunos materiales cerámicos o en alguna medida los materiales poliméricos que pueden sufrir daños con facilidad en la manipulación y esto restringe también lo que es el apilamiento o da unas características muy estrictas desde el punto de vista del apilamiento para que no se dañe la mercancía. Pero ustedes me van a decir, pero usted solamente está hablando de lo técnico, esto es seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, esto es seguridad y salud en el trabajo. Pero si la pila que estoy construyendo tiene un daño en el empaque, estamos hablando de cajas de cartón porque es una mercancía frágil. ¿Qué va a pasar con la estabilidad del estiva? De la pila. Y entonces esa estiva que construimos y embalamos para hacer el movimiento de la mercancía va a constituirse en un riesgo locativo o va a derivar un accidente de trabajo por condiciones locativas. Eso es lo que debemos pensar. Mercancía peligrosa, como ya les dije, no nos vamos a detener, y mercancía sobredimensionada, que son productos de gran tamaño. Estamos hablando, por no ir muy lejos, a sector construcción, que pues no estamos hablando de sector manufactura, entonces me voy a enfocar al sector manufactura. Estamos hablando de, por ejemplo, tenemos en la parte de textiles. En la parte de textiles tenemos mercancía sobredimensionada, los rollos de los textiles, por no ir más lejos. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esa manipulación? ¿Sí? ¿Y cuáles son las características que necesitamos de nuestro almacén para evitar un accidente precisamente en esa operación de guardar esta mercancía, pensando desde el punto de vista locativo, ¿sí? A veces somos reduccionistas y pensamos que el riesgo locativo solamente está asociado a lo que es la parte de estantería y a la parte del manejo del área, pero en la operación, en el día a día de la operación, en ese grado de rotación
que es precisamente ese aspecto dinámico que hace que el almacén tenga vida, pues también debemos tener en cuenta ese grado de rotación, alta, media y baja. Cuando caracterizamos o cuando pensamos desde el punto de vista de seguridad en un trabajo en esa rotación alta, media y baja para ubicar o para hacer esa disposición de la mercancía en relación con la entrada y la salida que va a influir en el lugar de ubicación. No, eso no es seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, eso es seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de ubicar la mercancía, de evitar trayectos, también dependiendo del tipo de mercancía, el peso de mercancía, el volumen de la mercancía, estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Porque estamos también haciendo una disposición de áreas correspondiente a lo que es, el manejo de la mercancía para evitar accidentes. También debemos tener en cuenta la función del flujo logístico con respecto al tipo de materiales, cuando estamos hablando de materias primas, o estamos hablando de productos semielaborados, estamos hablando de repuestos, estamos hablando de productos. Vámonos a la parte de alimentos, que tenemos mucha industria de alimentos. Ahí debemos tener en cuenta las características no solamente del almacenamiento, sino también de la cadena de frío y también de los aspectos de buena práctica de manufactura y evitar contaminación cruzada. Y es otro aspecto que debemos integrar a todos los temas de almacenamiento, no solamente es que vamos a apilar, no, pero ¿qué vamos a apilar y cómo lo vamos a apilar y cómo vamos a evitar una contaminación cruzada? ¿Cómo vamos a disponer el espacio de la cadena de custodia desde el punto de vista de calidad de mercancía? Hay mercancía que requiere después de su producción unos tiempos precisamente para evaluar su calidad y hasta que por calidad la mercancía no se libere, no se puede mover. Y son espacios o son áreas de trabajo que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de la distribución de ese espacio grande que es ese almacén para evitar precisamente una sobresaturación o una generación de obstáculos que impidan el movimiento a lo largo del almacén o a lo largo del área de trabajo y nos conduzcan a posibles accidentes de trabajo. Les voy a contar un accidente de trabajo en un almacén. Un accidente de trabajo es una persona que estaba caminando por un pasillo entre estantes y no se dio cuenta y el montacargas venía para atrás y entonces le pisó un pie. Incapacidad 90-10. Pero esto es por riesgo mecánico. Sí, es por riesgo mecánico porque fue el montacargas el que le pisó el pie. Pero desde el punto de vista del riesgo locativo, de la distribución y de la organización del espacio, ¿fue solamente riesgo mecánico o también fue la condición locativa la que generó el evento? Eso es algo que nos debemos de preguntar. Y también tenemos otra clasificación por forma, tamaño y densidad cuando estamos hablando precisamente de no solamente la mercancía sobredimensionada, sino, por ejemplo, de alguna mercancía irregular, porque la regular, pues la tenemos caracterizada, pero hay alguna mercancía que es irregular. Y entonces, ¿cómo vamos a, por ejemplo, hay unos carretes, hablemos de otros temas también en la parte de carretes, para la parte de mantenimiento. Entonces, hay unos carretes donde viene mucho cable y entonces, ¿cómo estamos almacenando eso cómo estamos guardando eso en el almacén? Es una mercancía irregular y eso también nos va a ocupar un espacio. Y esto también nos conduce a pensar en el riesgo locativo. Entonces, desde el punto de vista logístico, además de las materias primas, también debemos pensar en los productos en bruto, los productos intermedios y los productos elaborados. Y saber que cada uno tiene una distribución específica en el almacén para evitar una contaminación cruzada que pueda afectar la operación de nuestro almacén y por ende de nuestra empresa. Y además de ello, entonces también debemos tener en cuenta las marcas de manejo y precaución en el empaque. Recordemos, diferencia entre envase y empaque y embalaje. El envase es el que está en contacto directo con el producto, sobre todo cuando estamos hablando de líquidos. Pero cuando estamos hablando de sólidos, usualmente estamos hablando de empaque.
empaque, que es material polimérico, que va en cajas, entonces estamos hablando de, o material cerámico que va en cajas, pero para proteger, estamos hablando de partes electrónicas, por ejemplo, que también vienen empacadas, tienen un empaque, sí, que es una bolsa de burbujas, y también icopor, precisamente, y todo eso es lo que contiene la caja. Entonces la caja no es una caja llena, sino es una caja que contiene el 30% de su capacidad, porque el resto del espacio de la caja viene con ese material envolvente de burbujas de aire precisamente para proteger al elemento y con ese icopor. Y esto es importante desde el punto de vista de la mercancía. Entonces, hablamos de, además de los otros elementos en cuanto a la rotulación del empaque para la mercancía, hablamos desde el punto de vista de seguridad y en un trabajo de las marcas de manejo y precaución. Este es uno de los criterios más importantes desde el punto de vista del apilamiento. Como es tan importante, entonces lo quiero traer aquí para que todos tengamos la información, como les decía, la parte técnica de conocer la mercancía es fundamental. Si no conocemos qué tipo de mercancía estamos manejando, no estamos haciendo nada. No vamos a tener unos criterios claros, no vamos a tener unos estándares precisos y podemos tener accidentes de trabajo precisamente por esa falta de criterios. Entonces, hablamos de material frágil, hablamos de ubicación hacia arriba, protéjase del calor precisamente por las condiciones intrínsecas de la mercancía, protéjase de la humedad, no solamente por el material, sino también hablemos del material de empaque, que es la caja de cartón, no usar ganchos, centro de gravedad, alejar de fuentes radioactivas, no rotar y sling aquí, es decir, el lugar más resistente del empaque para evitar daños de la mercancía y también y daños en el empaque. Entonces, si les pongo ejemplos que son muy prácticos, situaciones, no ejemplos, situaciones prácticas. Si tenemos un empaque que nos dice deslingar acá y deslingamos en otro lado, se nos puede dañar el empaque. Al dañarse el empaque, vamos a tener un incidente, pero ese incidente se puede convertir en un accidente por caída de objetos. ¿Riesgo locativo? Claro que sí. De estos son las instrucciones básicas. Desde el punto de vista de instrucciones especiales, no usar horquetas, no usar carros elevadores, no colocar mordazas. Las mordazas son precisamente los elementos de algunos, ¿cómo decirlo? De algunos sistemas mecánicos que utilizamos para mover mercancía o colocar mordazas aquí, lo mismo que las lingas. Límite de apilamiento en kilogramos, fundamental. No apilar, si nos dicen no apilar, pues ¿dónde debemos colocar la mercancía? En las partes altas de los estantes, porque tengamos en cuenta que muchos estantes en la medida en que va aumentando la altura, va disminuyendo la distancia entre los paños, entre los espacios. Entonces, la mercancía pesada, o sea, los estantes vienen distribuidos, las partes más altas están en las partes bajas y las partes de menor altura están en la parte superior del estante. ¿Y eso es por qué? Porque hay una secuencia y un orden lógico precisamente de estos criterios de límite de apilamiento y no apilar, ponerlo en las partes altas. Límite de embalajes a apilar también es fundamental y límite de temperatura. Entonces, nuevamente, ¿esto para qué nos sirve? Para poder establecer correctamente los criterios de apilamiento. Hacia arriba, porque si no ponemos las cajas hacia arriba o si no se tiene claro, o sea, si no se siguen los criterios desde el punto de vista de la caracterización de la mercancía, pues va a haber una posible afectación del empaque porque al dañarse el producto internamente puede romper el empaque o el empaque se puede aplastar y entonces pues vamos a tener una pila imperfecta, una pila inestable y vamos a tener caída de objetos que nos conduce a una materialización del riesgo por condición locativa.
Cuando tenemos un material frágil, pues si tenemos un material frágil, precisamente se nos da el desplazamiento de cajas porque los empaques son diseñados técnicamente dependiendo de la mercancía que se va a empacar. Entonces, si sobrepasamos esas resistencias materiales, pues vamos a tener un aplastamiento de cajas que también nos van a conducir a una pila imperfecta. Lo mismo que pasa con los límites de apilamiento. Cuando estamos hablando de las condiciones ambientales, estamos hablando de los criterios de temperatura. Y los criterios de temperatura afectan al trabajador en la manipulación de cargas cuando estamos hablando de, desde el punto de vista de la caída de objetos, criterios de temperatura, sobre todo cuartos fríos. Pensemos que precisamente estos criterios de temperatura están enfocados más a lo que son cuartos fríos, a temperatura hacia abajo y no a temperatura hacia arriba. Entonces es aquí cuando tenemos al trabajador que está en el cuarto frío, que tiene sus guantes de lana para protegerlo, precisamente esa condición de peligro físico, que pues también va a incidir en lo que es la manipulación de cargas y en últimas también va a impactar la condición locativa desde el punto de vista del apilamiento y del manejo de la mercancía. Y la humedad, como les decía, afecta la resistencia del embalaje porque estamos hablando que la mayoría de los empaques son cajas que son cartón y si tenemos una condición de humedad más alta o tenemos una mercancía almacenada mucho tiempo, que es una mercancía que viene en una caja de cartón, pues por la condición de humedad el cartón se va deteriorando y asimismo pues va a afectar su apilamiento precisamente por pérdida de resistencia de materiales. Entonces démonos cuenta que las características del empaque y las características de la mercancía pues van a afectar lo que son los criterios de apilamiento que son fundamentales en lo que es la gestión de riesgo locativo. Por eso es que debemos, a partir precisamente de ese conocimiento de la mercancía, de ese conocimiento del empaque, aplicar técnicas de embalaje y de apilado. Tenemos apilado en bloque cuando tenemos empaques rectangulares tipo cubos, démonos cuenta, pero también tenemos apilados adosados y estos apilados adosados se van precisamente cuando tenemos mercancía que nos dice número máximo de pilas. Por ejemplo, lo que les decía en flores. En flores vamos a tener un apilado adosado, donde este apilado adosado se da usualmente por el manejo con estivas. Entonces la estiva se va construyendo la pila y se va haciendo el embalaje. Y así sucesivamente se tiene varias pilas adosadas, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con, no sé, almacenes en centros de distribución de industria de alimentos. En centros de distribución de industria de alimentos, usualmente vamos a encontrar un apilado en bloque por la misma característica del material y de su empaque. Otro tipo de apilado que tenemos es un apilado en tipo isla, que uno de estos precisamente son las características geométricas del empaque. Démonos cuenta, aquí vamos a tener, por ejemplo, lo que es el almacenamiento de pinturas. Entonces son canecas o son tarros cilíndricos que tienen unas resistencias, tienen unas características y nos hablan de un apilado en isla. Es importante tener en cuenta que este apilado en isla debe tener unas características de homogeneidad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en la parte de pinturas, que es que yo tengo la pintura y el envase de la pintura es igual al de solvente, entonces yo pongo aquí un solvente y el resto son pinturas. No, no va a suceder, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque vamos a tener que manipular necesariamente estos recipientes, estos envases, para poder obtener el que esté en la mitad. Y pues ahí vamos a tener una condición locativa que va a incidir o impactar en la condición biomecánica desde el punto de vista de la manipulación de cargas. Entonces, no podemos mirar la condición locativa solamente como algo aislado, sino precisamente en almacenes la condición locativa se ve impactada por diferentes aspectos y también hay una holística en los peligros presentes
en los almacenes derivados precisamente de esa condición locativa. En ese orden de ideas, pues debemos montar un procedimiento de trabajo seguro para almacenamiento y apilamiento de mercancías, donde los criterios o el decálogo, por así decirlo, una especie de decálogo, parte de, primero, la formación de trabajadores que realicen el apilado y el almacenamiento. Y esta formación está asociada ¿Me están escuchando? Lina. Sí, señor. Ok, entonces estamos hablando de este entrenamiento que reciben los trabajadores. Es un entrenamiento que se debe dar al interior de la empresa, precisamente dadas las características específicas de la mercancía que se manejan en cada empresa. No podemos hablar de un estándar, toda la mercancía se maneja igual. No, precisamente esas condiciones que les indiqué anteriormente es lo que debe formular o se debe contemplar para montar o para desarrollar el programa de formación de los trabajadores en los lugares de almacenamiento. Como les decía, se debe evitar la mezcla de distintos materiales y o tipo de embalajes en la misma pila. Les voy a contar que he visto en muchos almacenes que almacenan la caja y como la caja tiene unas dimensiones más o menos considerables, entonces ponen encima de la caja el tarrito cilíndrico o la mercancía en tarro cilíndrico o de forma cilíndrica. Y entonces al ladito, como que espacio, entonces ponemos el bulto de algo. Entonces es ahí cuando uno dice, ¿en serio? ¿De verdad? Es algo para que revisemos el tema. La optimización del espacio no nos puede conducir a cometer errores en los criterios de apilamiento. Agrupar mercancías en función de su volumen y el tipo de embalaje, que está asociado precisamente a la característica de la mercancía. Mantener la zona de almacenamiento libre de materiales y residuos acumulados. Esto es importante desde el punto de vista de la operación y entonces aquí empezamos a hablar de otros criterios que vamos a manejar un poquito más adelante, que es el criterio de orden y aseo. Cuando se recibe la mercancía, hay un acondicionamiento de la mercancía. ¿Qué es acondicionamiento de la mercancía? Entonces hablamos del cargue y del descargue. Cuando estamos hablando del cargue es precisamente hacer la pila con el correspondiente embalaje y es ahí donde estamos diciendo que el trabajador muchas veces hay una exposición desde el punto de vista locativo porque cuando está haciendo el embalaje empieza de abajo precisamente hacia la parte alta de la pila y entonces a medida que va envolviendo la carga con ese plástico, con este stretch, entonces necesita ir subiendo y a medida que va subiendo, pues va a tener una condición de peligro, de desnivel precisamente por la altura de la pila, dada por la pila. Pero cuando estamos hablando de lo que es descargue, del acondicionamiento de la mercancía en el descargue, estamos hablando de quitar el material, que eso es lo sencillo. Pero a medida que vamos quitando material y que vamos retirando las estivas, el material en que viene, el stretch, las cintas, bueno, todo lo que conduce o todo lo que de lo que está conformado el embalaje, entonces se van generando residuos. Y es ahí bien interesante porque es que cuando hay acondicionamiento de mercancía nunca vamos a tener un almacén en orden, pero eso no significa que vamos a esperar 2 o 3 días para organizar nuestro almacén y a retirar esos residuos. Precisamente la falta de articulación entre los programas de gestión ambiental de residuos no peligrosos y el programa de orden y aseo es lo que conduce a que no se sigan los programas de orden y aseo en los almacenes. Y esto va a generar obstáculos y también va a conducir a un riesgo locativo en el almacén. Entonces, pues, ¿qué tenemos que pensar y qué tenemos que articular aquí? El programa de 5 S, orden y aseo, con el acondicionamiento de mercancía desde el punto de vista de la recepción de la mercancía para su distribución en el almacén. Y esto nos va a conducir precisamente a tener y a garantizar
una zona de almacenamiento libre de materiales y residuos acumulados. Al almacenar materiales en zonas no cubiertas, se debe analizar cómo pueden ser afectados por el viento o condiciones ambientales. Como les decía, si estamos hablando de, voy a meterme a la parte de envases metálicos, de canecas metálicas. Si tenemos la caneca metálica en un espacio a la intemperie, pues si la caneca va a estar mucho tiempo, puede tener unas condiciones de corrosión. Y al tener unas condiciones de corrosión, pues vamos a tener precisamente un desgaste, una fractura de materiales y puede generar un riesgo por derrame. Y no estamos hablando de mercancías peligrosas, estamos hablando de una mercancía no peligrosa que venga en estado líquido. Sí, estamos hablando de un jarabe o, bueno, tantos materiales que vienen en estado líquido. Y démonos cuenta, la condición de apilamiento más de la condición ambiental nos va a derivar en un evento de origen químico, entre comillas, cuando estamos hablando de derrames, así sea una mercancía no peligrosa. También debemos tener en cuenta los materiales se deben situar lejos de aberturas en el suelo o zonas de acceso. Estamos hablando de puertas. Usualmente las condiciones críticas de los almacenes es en el cargue y el descargue, porque en el cargue y el descargue es donde sucede todo. Es donde se ocupan las áreas, donde no se respetan los espacios entre estantes, donde hay una distribución, entonces a la vez la distribución mientras organiza una mercancía de aquí a allá, de allá a acá, o cuando hay carga entonces voy sacando una mercancía y la voy transportando. Es ahí donde debemos estar mucho más pendientes y mucho más juiciosos para evitar precisamente el dejar temporalmente, así sea temporalmente, la mercancía cerca de aberturas o cerca de puertas. Pintar las paredes o postes con rayas para indicar mediante una referencia rápida la altura máxima de almacenamiento cuando se hace el almacenamiento sin estantería, sin necesidad de estantería, lo cual no se recomienda, pero pues a veces sucede. Los materiales apilados no pueden ejercer presión sobre las paredes, muros y pilares del edificio. ¿Cuándo sucede eso? Cuando es una pila imperfecta. Cuando es una pila imperfecta, precisamente al no tener estable, al no estar estable, está generando una presión sobre las paredes y muros y o pilares del edificio, y esto va a conducir a una fatiga de materiales que puede derivarse en un derrumbe. También debemos tener en cuenta que las superficies de las zonas de almacenaje deben tener la resistencia suficiente para poder soportar las cargas almacenaje. En industria del papel, tipografías y demás, ¿sí? Alguna vez estuve haciendo una visita y vi estantes sonrientes, a esos estantes les digo yo estantes sonrientes, y también en otras industrias he visto estantes sonrientes. ¿Por qué? Porque sobredimensionan el espacio y la carga del estante. Entonces, claro, y también por una falta de mantenimiento. Entonces van poniendo y van cargando el estante y el estante va cediendo, y es cuando uno ve una hermosa curva, y entonces por eso es que hablamos de estantes sonrientes, porque en vez de tener una inexpresión en su estantería, entonces uno los ve sonriendo, pero esa sonrisa es cuando el peligro nos sonríe y dice, si no te pones atención, vamos a tener un evento. No se deben almacenar sobre superficies con pendientes o que presenten irregularidades. Esto es otro aspecto bastante crítico. Muchas veces tenemos un almacenamiento, tenemos un sobredimensionamiento porque nos llevó mucha mercancía y entonces nos queda empezamos a distribuir y entonces cuando encuentro es que queda la estiva con el pedacito de la estiva por fuera del piso ahí en una pendiente o en un, ¿cómo decirlo? En un espacio libre. Y entonces, no, es que como es el 10% o como son 10 centímetros de la estiva, eso no se cae. De verdad, o que quedan en desniveles. Muchos almacenes tienen desniveles tipo rampa precisamente para hacer mucho más fácil el manejo, el transporte interno de mercancía. Entonces dejan la mercancía cerca del quicio, del borde, del desnivel. Entonces esto es algo que también debemos evitar y debemos prever. Mantener la verticalidad de las pilas y los materiales almacenados.
El tiempo máximo de almacenamiento deberá tener en cuenta las características de los materiales. Como les digo, muchas veces los temas de rotación pensamos que los temas de rotación de mercancía están asociados solamente a la operatividad de la empresa. No, el tiempo de rotación está asociado también a la resistencia de materiales y a la fatiga que se puede presentar en los materiales por condiciones ambientales o por la misma condición de soportar el peso en la pila. Y entonces esto es lo que va generando que se desgasten y es lo que forman pilas imperfectas, que son pilas inestables. Entonces debemos tener en cuenta esos criterios de tiempo de almacenamiento, no solamente por rotación, por operación, eso no es un tema mío, no, eso es un tema mío desde el punto de vista de la calidad de la pila. Y no se debe permitir escalar o subir el material almacenado o apilado. Como les decía, esto se da sobre todo en el acondicionamiento de estivas cuando se está estivando, cuando se está embalando para hacer un transporte externo o fuera de la empresa. Y entonces aquí les quiero compartir una gráfica que encontramos en una de las NTP, de las notas técnicas de prevención, donde nos están hablando de la estabilidad en función de la altura. Cuando estamos hablando del 6-8-10, estamos hablando de una estabilidad garantizada a riesgo bajo, es decir, hasta 3 módulos. Cuando estamos hablando de 4 módulos o de 5 módulos, estamos hablando de una estabilidad 4 o 2, que ya es una estabilidad media o una inestabilidad media y hablamos de un riesgo medio. Cuando hablamos de 6 módulos, estamos hablando de una estabilidad 0, es decir, pensemos también desde el punto de vista de la configuración de la pila. Esto no es solamente un tema de altura, es un tema de dimensión de la carga. Recordemos que pilas delgadas y altas son altamente inestables. Pilas bajas y anchas son más estables. Entonces, si necesitamos tener, y la mercancía nos lo permite, tener 4 o 5 pilas, pues debemos tener una condición de apilado en bloque. Démonos cuenta que el apilado en bloque, precisamente por el ancho y el largo del área, nos va a dar una estabilidad en el almacenamiento diferente a lo que es el apilado adosado. El apilado adosado, precisamente por sus características limitadas de ancho y largo, pues también nos van a dar una limitación en lo alto desde el punto de vista de estabilidad. Y cuando estamos hablando de cargas cilíndricas, en bases cilíndricos, pues la estabilidad también va a ser mucho más baja porque si bien tenemos una estabilidad desde el punto de vista del cilindro, también vamos a tener, si apilamos más del cuarto nivel, más del cuarto módulo, vamos a tener una pila larga con una base angosta. Y eso nos va a conducir a una inestabilidad mayor. Desde el punto de vista de los dispositivos y los sistemas de almacenamiento, tenemos que tener en cuenta la estabilidad y aseguramiento de la estantería, y entonces ya estamos hablando de la parte estática. La parte estática del estante, que debe tener normas de sismorresistencia, y también debemos hablar del acceso a la mercancía durante la operación, que estamos hablando ya de la parte operativa. La carga máxima por estantería, como ya les mencioné, la organización por peso y volumen por sección, material voluminoso y pesado en la parte baja, material frágil y liviano en la parte alta, material especial en condiciones especiales. Alguna vez que hice una visita a un almacén, a un depósito aduanero, recibían todo tipo de material y recibían muy ocasionalmente material radioactivo. Este material radioactivo no se puede poner en cualquier lado. No es que lo ponemos en la parte alta, no es que no se puede poner ni siquiera en la parte alta. Tiene que tener unas condiciones especiales de almacenamiento porque es una mercancía peligrosa. Y el estado de las estivas y la rotación de las estivas, porque si estamos moviendo la mercancía en estivas, pero esta estiva está fracturada también por fatiga de materiales, por a veces de motivos, pues vamos a tener una condición de un evento o un incidente que puede también conducir a un accidente.
Entonces, en ese orden de ideas, pues debemos tener unos criterios de inspección y de rotación de estivas, precisamente para evitar eventos por daño en las estivas. Y cuando estamos hablando de acceso a la mercancía, pues lo he visto en muchos almacenes. Debemos tener el criterio del acceso desde el punto de vista de los sistemas de acceso. Estoy aquí presentándoles una escalera tipo avión, y esa escalera tipo avión o las dimensiones de esa escalera tipo avión debe responder a las dimensiones entre la estantería. No podemos pensar en una escalera tipo avión simplemente porque es la mejor. No, encontré en un almacén que me pareció muy interesante una escalera tipo avión que tenía una rampa precisamente para bajar la mercancía. Entonces me pareció muy interesante porque la escalera, además de ser el sistema de acceso, también estaba dando el sistema de movimiento de la mercancía en lo vertical. Y esto es importante porque tenemos aquí también unos cinturones de seguridad en nylon que son para salvaguardar la estabilidad de la persona. Esto no es, no vayan a confundir este cinturón de seguridad con el cinturón de seguridad que supuestamente algunas personas recomiendan para los trabajadores. No, esos cinturones de seguridad desde el punto de vista biomecánico o o sea, los cinturones no son elementos no son elementos de protección personal, y hace mucho tiempo se redefinieron, y un cinturón de seguridad no es un elemento que se va a contemplar en lo que es manipulación de cargas. Este cinturón corresponde precisamente a cerrar aquí el espacio para que la persona que está aquí en la parte alta de la escalera esté asegurada y evite que por una inestabilidad se venga abajo. Unos pasamanos, unos peldaños, las ruedas y la lista de inspección o la lista de chequeo para verificar el buen funcionamiento de la mercancía. Entonces, además de tener un sistema de acceso para las personas para alcanzar las mercancías en los estantes, también debemos pensar en el sistema de movimiento vertical de la mercancía, dependiendo también de sus características. Y desde otro punto de vista, debemos pensar, o también en algunos almacenes, hay unos sistemas elevadores de persona y unos sistemas elevadores de mercancía que precisamente permiten la ubicación de acuerdo al estante al cual corresponde. Y es aquí donde encontramos precisamente en este movimiento de estantes no solamente el uso de escaleras, sino que en algunas empresas el trabajador se mueve de estante, entre paño y paño de la estantería por trabajo en alturas. ¿Se puede hacer? Revisémoslo. Y revisémoslo porque usualmente la estantería tiene filos y esos filos van a dañar las eslingas. Y también el trabajador va a tener unos sobreesfuerzos y va a tener unos ángulos de disconfort desde el punto de vista biomecánico que puede generar un evento en el trabajador moviéndose de estante a estante. Por eso se recomienda no tener esos movimientos, que el trabajador no se suba por el estante y no se baje por la estantería, sino que tenga un sistema de acceso. ¿Esto es riesgo locativo? Claro que sí. Y es riesgo locativo porque el trabajador se está moviendo a lo largo del estante, a lo alto, perdón, del estante para hacer el movimiento de cargas. Entonces, se deben implementar temas de trabajo en alturas en almacenes de mercancías por movimiento de mercancías durante la operación. Claro que sí. Y finalmente, tenemos que hablar de la condición locativa de infraestructura. En condición locativa de infraestructura debemos tener en cuenta no solamente, como pueden ver en esta imagen, los sistemas para el acomodamiento y la distribución de la mercancía a lo largo de los estantes, sino también debemos pensar en todo lo que es el mantenimiento, por ejemplo, de luminarias, mantenimiento de techos y muchas veces, sobre todo en Bogotá, que se da el corrimiento de techos por lluvias, por granizadas y por muchos otros factores. Y la lluvia, que precisamente impacta en la condición de humedad, va dañando la mercancía, por eso se requiere estos mantenimientos. Entonces, nuevamente, es una condición desde el punto de vista locativo,
por las necesidades propias que tiene el almacén durante su mantenimiento locativo, que nos implica a tener un esquema de trabajo en alturas de acuerdo a las condiciones del almacén y a las características arquitectónicas del almacén. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero haberles sido útil con este seminario para hacer precisamente identificar las necesidades desde el punto de vista de la gestión de riesgo locativo, desde la parte estática, estantes, desde la parte dinámica, la operación, la generación de pilas, el acondicionamiento de mercancía y la distribución, que es toda la operación, y también en lo que son las operaciones de apoyo, como son las condiciones de mantenimiento locativo del almacén. Muchísimas gracias. Lina, te doy espacio para que volvamos a hacer el sondeo. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa y vamos con el sondeo. La primera pregunta. El aspecto más importante para definir la gestión del riesgo locativo en almacenes es A. Las características locativas del almacén. B. Las características de la mercancía. C. Los medios de almacenamiento. O D. Todas las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 7% nos dijo características locativas del almacén, 31% las características de la mercancía, 0% los medios de almacenamiento y un 62% nos dijo todas las anteriores. Entonces, Inge, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Qué bueno, me agrada mucho la respuesta y el cambio en las respuestas efectivamente son las características de la mercancía y es importante que nos concienticemos que la razón de ser de un almacén es la mercancía y por lo tanto las características de esta es la que nos define todo el resto de estándares, los estantes, la distribución y demás y no nos confiamos en todas las anteriores. Efectivamente, es la B. Vale, muy bien, Inge, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. La gestión del riesgo locativo en almacenes se debe enfocar A. Los sistemas y medios de almacenamiento. B. Las características del área de trabajo. C. El mantenimiento locativo que requiere el almacén. O D. Todas las anteriores. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Y vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 44% nos dijo los sistemas y medios de almacenamiento, un 12% las características del área de trabajo, un 14% del mantenimiento locativo que requiere el almacén y un 30% nos dijo todas las anteriores. Cuéntanos, Inge, por favor, ¿cuál es la respuesta? Las respuestas son todas las anteriores, en diferentes proporciones, pero absolutamente las tres anteriores, los sistemas y medios de almacenamiento, las características del área de trabajo y el mantenimiento locativo, son lo que constituyen las necesidades desde el punto de vista del programa de gestión de riesgo locativo en almacenes. Perfecto, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. La falta de estándares de almacenamiento impacta de forma directa A. La seguridad y salud de los trabajadores. B. Las finanzas de la microempresa. C. La eficiencia en la operación. O D. La posible ocurrencia de accidentes de trabajo y la utilidad económica PYME. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Y bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 35% nos dijo la seguridad y salud de los trabajadores, un 9% en las finanzas de la microempresa, 5% en la eficiencia en la operación y un 51% la posible ocurrencia de accidentes de trabajo y la utilidad económica PYME.
Entonces, cuéntanos, ingeniero, por favor, ¿cuál es la respuesta? Bueno, también muy contento de ese cambio en la respuesta. Efectivamente, la respuesta es la D, porque estamos hablando que no es solamente la seguridad de los trabajadores, sino también el evitar las pérdidas de materiales, lo que es el valor agregado. Entonces estamos hablando de ese factor económico. No pensemos nunca y quitémonos el paradigma de la cabeza que seguridad y salud en el trabajo es solamente para la seguridad o para el bienestar del trabajador. No, seguridad y salud en el trabajo tiene un impacto económico en la empresa. Y si evitamos accidentes en un almacén, vamos a evitar pérdida de materiales. Y no solamente vamos a evitar una lesión en el trabajador, sino que también vamos a aportar en la operación y en la efectividad de la operación. Y entonces aquí también quiero agregar que estamos hablando de tiempos y que un estudio de tiempos y movimientos también se debe pensar como una medida de control administrativo, pensando en la distribución de la mercancía, y eso también va a impactar los criterios de seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de cómo demostrar, ¿sí?, que las cargas pesadas se deben almacenar cerca de las puertas o las cargas de alta rotación se deben almacenar cerca de las puertas, precisamente no solamente pensando en dinero para la empresa, sino también en seguridad para el trabajador. Perfecto, ingeniero Joseph. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Lina, muchísimas gracias a todos por su colaboración y por su asistencia. Espero haberles aportado un poquito en este tema de riesgo locativo. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.